Déjame hacerte una pregunta que puede resultarte incómoda. No difícil, no compleja, solo incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo difícil? Algo genuinamente exigente física y mentalmente. No porque tuvieras ganas, sino simplemente porque tenía que hacerse. Si tuviste que detenerte a pensar en esa respuesta, este video es para ti. No porque estés roto, no porque seas débil, sino porque en algún momento del camino, sin que te dieras cuenta, el mundo te convenció silenciosamente de que cómo te sientes en un momento determinado debería dictar lo que haces en ese momento. Que si no te sientes motivado, no deberías moverte, que si estás cansado, te has ganado la quietud, que la incomodidad es una señal para detenerte, no una señal para crecer. Japón nunca aceptó esa mentira. Y hoy te voy a mostrar 7 métodos de siglos de antigüedad forjados en una cultura que convirtió la disciplina en identidad, que van a cambiar fundamentalmente cómo ves la pereza, no como un estado de ánimo, no como un mal día, sino como la enfermedad silenciosa que ha estado robándote la vida lentamente, una mañana postergada a la vez. Mi nombre es Kenji, nací en Colombia, crecí entre dos mundos, mi padre japonés, mi madre colombiana. He vivido dentro de ambas mentalidades, he visto lo que cada una construye y necesito contarte lo que vi. Hay una historia que la gente se cuenta a sí misma. Suena razonable, suena incluso amable. Va algo así: trabajo duro, doy mucho, me merezco tomarme las cosas con calma de vez en cuando. Y esa historia profundamente humana, profundamente convincente, es una de las cosas más destructivas que una persona puede creer. No porque el descanso esté mal. El descanso es necesario. El cuerpo es una máquina y las máquinas requieren mantenimiento. Dormir no es pereza, recuperarse no es rendirse. Los japoneses entienden esto mejor que casi nadie. Su concepto de ma, la pausa sagrada, el espacio deliberado entre acciones, está tejido en su arte, su arquitectura, incluso en sus conversaciones. Así que el descanso no es el enemigo, la ilusión lo es. La ilusión es que sabes la diferencia entre el descanso genuino y la evasión disfrazada de lenguaje cómodo. La ilusión es que cuando dices necesito un descanso, siempre te estás diciendo la verdad. La ilusión es que la versión de ti tendida en el sofá a las 2 de la tarde, teléfono en mano, durante la 4ª hora seguida, es una persona que genuinamente se ha ganado ese momento, en lugar de una persona que simplemente ha encontrado la manera de evitar la incomodidad de comenzar. Crecí escuchando ciertas frases tan seguido que parecían el clima. Cosas que no cuestionabas, simplemente aceptabas porque todos a tu alrededor las decían. La vida es una sola, así que disfrútala. Mañana lo hacemos, no te estreses. Estas no son frases crueles, vienen del calor humano. Vienen de personas que genuinamente te quieren y quieren protegerte del sufrimiento. Pero esto es lo que aprendí cuando llegué a Japón a los 8 años, pequeño y confundido y de repente rodeado de un mundo que funcionaba con reglas completamente diferentes. Protegerte del sufrimiento y protegerte del crecimiento son la misma cosa. No puedes tener ambas. La cultura que te protege de la incomodidad también te protege silenciosamente de convertirte en alguien. Mi padre, un hombre callado, no dado a los discursos, se sentó conmigo en nuestro pequeño apartamento en Tokio cuando yo tenía 9 años. Llevaba 3 días postergando una tarea escolar. Seguía diciéndole que la haría después de cenar, después del fin de semana. Cuando estuviera listo, me miró y dijo algo que no entendí completamente hasta que tuve 30 años. Me dijo: Kenji, en Colombia dicen mañana. En Japón nosotros decimos ahora. Estaba furioso con él, pensaba que era demasiado rígido, frío. Extrañaba el calor de la cultura de la que venía, donde nadie te presionaba tanto, donde todos entendían que a veces simplemente no tenías ganas. Me llevó años entender que el calor que extrañaba era en parte compasión y en parte permiso para quedarme exactamente donde estaba. La cultura moderna, y esto no se limita a América Latina, es un fenómeno global ahora, acelerado por las redes sociales y la economía de la atención, ha convertido la comodidad no solo en algo aceptable, sino en algo aspiracional. El algoritmo te recompensa por quedarte quieto. La notificación está diseñada para sentirse como conexión, para que nunca sientas la soledad de una tarde vacía que de otro modo podría empujarte a crear algo.
Cada aplicación, cada plataforma, cada producto de entretenimiento en tu teléfono es un sistema perfectamente diseñado para hacer que la inacción se sienta como experiencia. ¿Viste un documental sobre escalar el Everest? ¿Sientes que aprendiste algo? ¿No escalaste nada? ¿Consumiste algo? No son lo mismo. Japón trata la pereza de la misma manera que un médico serio trata una condición lenta pero fatal. No con pánico, sino con absoluta claridad. Esto es un problema. Sin tratamiento te costará todo. La palabra japonesa para este tipo de seriedad cultural no es crueldad, es simplemente honestidad. La verdad incómoda y sin adornos de que una vida pasada en la comodidad no es una vida salvada del dolor, es una vida diferida. Y las vidas diferidas tienen una manera de llegar al final todas a la vez, en una terrible oleada de lo que pudo haber sido. Así que antes de hablar de cualquier método, cualquier técnica, cualquier marco de referencia, primero debemos ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico. La pereza no es tu personalidad, no es quién eres. Es el hábito de elegir el camino de menor resistencia tan consistentemente que el camino de la resistencia ha empezado a parecer imposible. Y lo que se aprende puede desaprenderse, pero no mañana, ahora. La psicología oculta por qué tu cerebro elige postergar. Hay algo que puede sorprenderte. La neurociencia está de acuerdo con los japoneses. No de manera poética, no metafóricamente, literalmente a nivel de química cerebral, la forma en que está cableada tu mente, particularmente en entornos de estimulación constante y recompensa inmediata, crea una máquina biológica casi perfecta para producir procrastinación. Tu cerebro opera con preferencia por la recompensa inmediata sobre la recompensa diferida. Esto no es un defecto de carácter, es evolución. Durante la mayor parte de la historia humana, una criatura que esperaba ganancias futuras sobre la seguridad presente no sobrevivía suficiente tiempo para transmitir sus genes. El cerebro que agarraba la comida ahora, huía del depredador ahora, respondía a la amenaza ahora, ese cerebro se reproducía. Así que en un sentido muy real, tu preferencia por la comodidad sobre el esfuerzo es antigua, heredada y constitutiva. Pero aquí es donde se convierte en un problema. Tu cerebro no puede distinguir entre el descanso genuino y la distracción, entre la comodidad ganada y la evasión elegida, entre desplazarte por el teléfono durante 20 minutos y dormir 8 horas. Para el sistema primitivo de recompensa en tu cerebro, ambas cosas se sienten como alivio del malestar. Ambas desencadenan la misma pequeña liberación de dopamina. Ambas se sienten en el momento como lo correcto. Y aquí es donde el mundo moderno se ha vuelto genuinamente peligroso, porque el mundo moderno ha diseñado un suministro casi infinito de pequeñas recompensas inmediatas. Cada notificación, cada me gusta, cada video que se reproduce automáticamente, cada contenido perfectamente adaptado a tus intereses, cada uno es un pequeño golpe de dopamina. Cada uno entrena tu cerebro, un poco más, para preferir lo inmediato sobre lo esforzado, para elegir lo fácil sobre lo necesario. Después de suficiente repetición, comenzar algo difícil, sentarse a escribir, empezar un entrenamiento, abrir una conversación difícil, no solo se siente incómodo, se siente mal, antinatural, como nadar contra una corriente que no notaste que te había estado arrastrando durante años. El concepto japonés que confronta directamente esta realidad biológica se llama Ichigo Ichi. Se traduce literalmente como una vez, un encuentro, pero su significado más profundo es este. Este momento nunca volverá a existir. No una versión de este momento, no algo similar. Esta disposición exacta de tu vida, tu salud, tus oportunidades, tu tiempo, está ocurriendo exactamente una vez. Y cuando pase, ninguna cantidad de arrepentimiento, motivación o empezar de nuevo el lunes lo recuperará. Shikoichi no es una frase motivacional. No es algo que pones en una taza de café. Es una reorientación radical de cómo experimentas el tiempo. La mayoría de las personas vive como si el futuro fuera un lugar al que siempre pueden acceder, como si siempre hubiera otra mañana, otra oportunidad, otra versión del hoy. Pero no habrá otra versión del hoy. Solo existirá hoy, ahora mismo, que ya se está convirtiendo en ayer. Recuerdo la primera vez que este concepto llegó genuinamente a mi cuerpo, no solo a mi cabeza. Tenía 26 años
y llegué tarde a un tren en Kioto. Lo perdí por 30 segundos. Me quedé en el andén viendo cómo se alejaba y una anciana a mi lado no dijo nada, simplemente miró el tren que partía y exhaló lentamente. Luego se giró hacia mí y dijo en japonés: el tren que parte se ha ido. El próximo tren es un viaje diferente. Se alejó. Me quedé allí mucho tiempo. Eso es Ichigo Ichei. El tren que parte se fue. La mañana que pasaste en la cama se fue. El año que pasaste preparándote para empezar se fue. No de forma castigadora, no con culpa, simplemente se fue. Y la única respuesta que tiene sentido es dejar de tratar el próximo momento como si fuera idéntico al que acabas de perder y recibirlo con el peso completo de tu atención. La psicología de la procrastinación también revela algo más que la mayoría de las personas no está dispuesta a confrontar. La postergación casi nunca tiene que ver con el tiempo. Las personas que dicen no tengo tiempo generalmente no escasean de horas, escasean de disposición a sentir la incomodidad de comenzar. Las investigaciones muestran consistentemente que la parte más difícil de cualquier tarea que requiere esfuerzo son los primeros 2 minutos, el momento de activación, cuando la preferencia del cerebro por la facilidad debe ser superada por la intención. Después de esos 2 minutos, la tarea en sí suele volverse manejable, incluso absorbente. Por eso los japoneses no preguntan, ¿estás listo? Preguntan, ¿has comenzado? Porque la preparación es un sentimiento. Y los sentimientos son poco confiables. Comenzar es una elección. Y las elecciones, a diferencia de los sentimientos, pueden tomarse independientemente de tu estado emocional. El primer método, Ichigo Ichi, no es por lo tanto una técnica de productividad, es una técnica de percepción. Cuando realmente internalizas que esta mañana es irrepetible, no como un eslogan, sino como una verdad vivida, la pregunta ¿debería empezar hoy o mañana? Pierde su sentido. No hay un mañana que sea igual a hoy, solo hay esto que ya está terminando, el cambio de identidad japonés, Kaizen, Shoshin y Gaman. Aquí está la pregunta que la mayoría de las personas nunca se plantea. ¿Y si el problema nunca fue hacer más, sino convertirse en alguien diferente? En Occidente, la superación personal es principalmente transaccional. Aprendes una técnica, aplicas un método, esperas un resultado. Si el resultado llega, la técnica funcionó. Si no, buscas una mejor. Todo el marco es externo, entradas, salidas, métricas de rendimiento. Y aunque no hay nada inherentemente malo en esto, pasa por alto algo fundamental sobre cómo ocurre realmente el cambio duradero. El enfoque japonés de la disciplina no trata principalmente sobre lo que haces, trata sobre quién eres mientras lo haces. La distinción suena sutil, las consecuencias son enormes. El segundo método es Kaizen. La mayoría de las personas ha escuchado esta palabra en el contexto empresarial, la famosa filosofía de Toyota de mejora continua, la idea de refinar procesos incesantemente en pequeños grados incrementales. Pero Kaizen, como práctica personal, es algo más profundo que la eficiencia empresarial. Es una filosofía del carácter. Kaizen dice esto: no necesitas transformar tu vida hoy. No necesitas despertar mañana siendo una persona completamente diferente. Lo que necesitas hacer es ser un 1% mejor hoy de lo que eras ayer. No mejor en tu trabajo, no mejor en tu pasatiempo. Mejor como ser humano. Más honesto, más enfocado, más presente, más disciplinado en las pequeñas decisiones que nadie más verá ni recompensará jamás. Las matemáticas de Kaizen son casi imposibles de creer hasta que te sientas con ellas. Si mejoras un 1% cada día durante un año, al final de ese año no eres un 1% mejor, eres 37 veces mejor. Y si decaes un 1% cada día, a través de pequeñas indulgencias, pequeñas postergaciones, pequeñas concesiones, al final de ese año has perdido casi todo lo que construiste. La pereza, entendida a través de Kaizen, no es neutral, no es mantenimiento, es deterioro. Conocí a un hombre en Osaka, lo llamaré el señor Yamamoto, porque ese es su nombre y merece ser recordado. Tenía 60 años, limpiaba baños en una estación de tren. Cada mañana que pasaba por delante del camino al trabajo, algo me detenía, algo que no podía nombrar de inmediato. Se movía de manera diferente. Miraba esas sabialtos del baño con una calidad de atención que solo había visto antes en personas
que hacían algo que consideraban sagrado. Una mañana me detuve. Le dije que lo había observado durante meses y quería entender algo. Le pregunté cómo trae ese nivel de cuidado a limpiar un baño. Me miró un momento, no con crueldad, sino con la ligera paciencia de un hombre al que ya le han hecho la pregunta equivocada antes. Luego dijo, no limpio baños, practico la excelencia. Cada mañana me pregunto, ¿qué me perdí ayer? ¿Qué puedo ver hoy que antes no podía ver? ¿Qué puedo perfeccionar que la última vez solo logré hacer? Hizo una pausa. El baño es solo donde vive la práctica. Eso es Kaizen, no el baño, la práctica. El compromiso diario, no espectacular, no atractivo, de ser fraccionalmente mejor que la versión de ti mismo de 24 horas atrás. El señor Yamamoto no estaba esperando un trabajo más significativo para volverse excelente. Entendía que la excelencia no es una respuesta a las circunstancias. Es una elección que tomas independientemente de las circunstancias. Y una vez que la tomas, se convierte en quién eres. El tercer método, Shoshin, aborda una capa diferente del mismo problema. Shoshin significa mente de principiante, la cualidad de acercarse a cada tarea con la curiosidad fresca y la apertura humilde de alguien que la encuentra por primera vez. En el budismo Zen se considera una de las cosas más difíciles que un ser humano puede mantener, porque cuanto más hábil te vuelves en algo, más silenciosamente se infiltra la arrogancia en tu relación con ello. Esto es lo que la arrogancia le hace a la disciplina. Hace que la repetición se sienta inútil. Si crees que ya sabes cómo hacer algo, hacerlo de nuevo no te ofrece nada nuevo. Ningún descubrimiento, ningún crecimiento, ninguna razón para estar completamente presente. Y cuando no hay razón para estar completamente presente, la tarea se convierte en una obligación. Las obligaciones invitan a la pereza. Trabajé en una fábrica de automóviles en Japón a los 18 años. Había un hombre allí que llevaba 30 años haciendo el mismo trabajo, 30 años instalando el mismo componente en el mismo modelo de automóvil. Lo observé durante semanas antes de reunir el valor para hacerle la pregunta que más me daba miedo hacer, porque temía lo que significaría si la respuesta era triste. Le pregunté, ¿no siente que ya no significa nada? ¿No se siente atrapado? Me miró como si le hubiera preguntado si el aire se siente como nada. Cada automóvil, dijo, es diferente, el metal nunca es idéntico dos veces. La luz en esta sala cambia, mis manos son diferentes hoy de lo que eran ayer, un poco más viejas, un poco más experimentadas. No hago lo mismo 30 años después, hago lo mismo 30 años mejor. Eso no es una trampa, eso es un privilegio. Shoshin es cómo evitas que la maestría se convierta en aburrimiento. Es cómo permaneces genuinamente curioso en presencia de lo familiar y es una de las herramientas antipereza más poderosas disponibles para un ser humano, porque no puedes ser perezoso con algo que genuinamente te interesa. En el momento en que todo lo que haces se convierte en un sitio de descubrimiento, el problema de la motivación en gran medida desaparece. El cuarto método es Gaman, y este te pedirá algo. Gaman se traduce aproximadamente como perseverancia con dignidad, pero el significado completo es más duro que la traducción. Gaman es la práctica de soportar la dificultad sin quejarse, sin dramatismo, sin necesitar que el mundo reconozca tu sufrimiento. Es hacer lo que debe hacerse porque debe hacerse, independientemente de si tienes ganas, independientemente de si alguien está mirando, y independientemente de si hay una recompensa inmediata. Me entrenó en artes marciales un maestro que usaba el dolor como salón de clases, no crueldad, precisión. Nos empujaba más allá del punto donde creíamos que podíamos continuar, no para rompernos, sino para mostrarnos que el punto en el que creíamos que no podíamos continuar era siempre, sin excepción, una mentira que nuestra mente le había dicho a nuestro cuerpo. El límite estaba casi siempre antes del límite real. Tu cuerpo, solía decir, puede hacer mucho más de lo que tu mente está dispuesta a permitir. La mente te protege de la incomodidad, pero el crecimiento no vive en la comodidad. Tu mente está tratando de mantenerte a salvo. Tu trabajo es mostrarle a tu mente que la incomodidad no te matará y que solo moviéndote a través de ella te conviertes en alguien diferente al otro lado. Gaman es el método por el cual dejas de esperar que las condiciones sean ideales y empiezas a moverte a través de las condiciones tal como son. ¿Estás cansado?
Muévete de todas formas. ¿No estás motivado? Muévete de todas formas. ¿No te sientes listo? Muévete de todas formas. No porque los sentimientos no importen, sí importan, sino porque tus sentimientos no son la información más importante disponible para ti en un momento dado. Tus compromisos lo son. Lo que dijiste que harías cuando tenías la mente clara y eras honesto contigo mismo, importa más que cómo te sientes al respecto en una mañana difícil. La guerra interna, entorno, honestidad y los amigos que te están matando. Puedes entender todo lo del capítulo anterior y aún así fracasar. Lo sé porque lo he visto ocurrir más veces de las que quisiera contar en personas que no eran poco inteligentes, no estaban desmotivadas, no estaban fundamentalmente rotas, personas que entendían los conceptos, que habían leído los libros, que podían articular la filosofía con elocuencia en una cena y que aún así se despertaban al día siguiente y elegían la comodidad sobre la acción día tras día, año tras año. Entender no es transformación. Esta es quizá la distinción más importante y más ignorada en todo el desarrollo personal. Hay 3 fuerzas que impiden que la comprensión se convierta en cambio: tu entorno físico, tu entorno social y tu relación con la honestidad contigo mismo. Los japoneses han abordado las 3. El quinto método se llama Seiri, Seiton, Seiso, frecuentemente abreviado como 5S en contextos empresariales, pero en su forma original es una filosofía del orden físico como condición para la claridad mental. Seiri significa clasificar. Elimina de tu entorno todo lo que no sirve al trabajo que estás tratando de hacer. Seiton significa ordenar. Todo lo que permanece debe tener un lugar y estar en su lugar. Seiso significa limpiar. Mantener ese orden no como un acto único, sino como una práctica diaria. Y la comprensión subyacente es esta: tu entorno externo es una manifestación física de tu estado interno. Esto no es misticismo, es observable. Entra a una habitación donde todo está disperso, las superficies están cubiertas, el suelo no está despejado, y observa qué le sucede a tu energía. Hay una sensación sutil, pero real, de agobio, de no saber por dónde empezar, de que hay demasiadas cosas que requieren atención para que alguna la reciba completamente. Nenko Mirom definió una habitación que está ordenada, limpia, despejada, y ocurre algo diferente. Tu atención se estrecha, tu enfoque se agudiza, el camino a seguir se vuelve más visible. Mi padre limpiaba nuestro apartamento todas las mañanas sin excepción, incluidas las mañanas en que ya estaba limpio. De niño me parecía incomprensible. Vivíamos en un espacio pequeño en Tokio. Genuinamente no había mucho que limpiar. Una vez le pregunté por qué lo hacía. Me dijo: no limpio porque la habitación esté sucia. Limpio porque estoy preparando mi mente. Cuando este espacio está en orden, sé dónde estoy. Cuando sé dónde estoy, puedo comenzar. Años después, durante un periodo difícil en mi propia vida, dejé de limpiar. El apartamento se deterioró lentamente, no dramáticamente, no de una manera que hubiera alarmado a alguien de visita, pero suficiente para convertirse en ruido de fondo. Platos con comida de hacía 2 días, ropa en el suelo, una capa de entropía que dejé de ver porque siempre estaba allí. Y noté en ese mismo periodo que no podía comenzar nada. Me sentaba a trabajar y me encontraba mirando una pared. Tenía energía en teoría y no podía dirigirla en la práctica. Una mañana recordé a mi padre, me levanté y limpié, no porque estuviera inspirado, no porque de repente me sintiera motivado, sino como un acto de fe mecánica en algo que había visto funcionar alguna vez. Puse cada objeto en su lugar, despejé cada superficie, abrí la ventana y algo cambió. No dramáticamente, no como en una película, pero real. El ruido en mi mente se silenció un poco. El camino para comenzar se volvió fraccionalmente más claro. Me senté y trabajé 4 horas sin parar. El orden no es preferencia estética. El orden es infraestructura cognitiva. Y la pereza prospera en su ausencia. Ahora viene la conversación más difícil, tu entorno social. Hay una frase que suena dura, pero que he llegado a creer que es simplemente precisa. Las personas que te rodean te están construyendo o desmantelando. No intencionalmente, no con crueldad, pero los valores incorporados en tus relaciones más cercanas, las cosas que tus amigos encuentran aceptables, los comportamientos que normalizan,
las excusas que validan, estas son una de las fuerzas más poderosas que moldean en quién te conviertes. Si estás rodeado de personas que celebran la pereza, que responden a tus excusas con totalmente entiendo, yo soy igual, en lugar de fricción honesta, no estás rodeado de apoyo. Estás rodeado de espejos que solo te muestran la versión de ti mismo que es más cómoda de mirar. Esto no es culpa de ellos, están haciendo lo que se siente como amor. Pero la comodidad no siempre es amor. A veces el amor es la persona que dice, escucho que estás cansado, sé que es difícil, y también sé que eres capaz de más que esto. ¿Qué se necesitaría para empezar hoy? Rodéate de personas que mantienen en su mente la versión superior de ti, no la versión que necesita descanso, sino la versión que es capaz de esfuerzo, y con el tiempo te elevarás hacia quien ellos creen que puedes ser. El sexto método es Hansei, reflexión honesta sobre uno mismo. En Japón, el Hansei se practica al final de cada día, cada proyecto, cada temporada. Es un examen disciplinado de dónde te quedaste corto. No para castigarte, sino para verte con suficiente claridad como para hacerlo mejor. Te preguntas, ¿dónde desperdicié lo que me dieron hoy? ¿Dónde elegí la comodidad sobre el compromiso? ¿Dónde me conté una historia que protegió mi comodidad en lugar de confrontar mi comportamiento? Hansei requiere una calidad de honestidad consigo mismo que la mayoría de las personas evita activamente. Porque la verdad real, sin adornos sobre cómo pasaste un día determinado, rara vez es tan halagadora como la historia que te cuentas sobre ella. Hansei elimina los halagos, te sienta frente al registro simple de tus elecciones y te pide que respondas por ellas. Llevo más de una década escribiendo un diario de Hansei. Cada noche, antes de dormir, una pregunta. ¿Dónde fui perezoso hoy? No como castigo, como auditoría, porque las partes de mi vida que me niego a mirar directamente son siempre las partes que me gobiernan silenciosamente. En el momento en que las veo con claridad, pierden parte de su poder. Y cada mañana que sigue a un Hansei honesto se vuelve un poco más limpia que la mañana que habría sido de otra manera. La declaración. Shoganai, la disciplina como identidad y quién elegirás ser. Hay un método final y es diferente en naturaleza a los demás. Los otros son prácticas, cosas que haces. Esta es una filosofía, una manera de ver que una vez adoptada cambia todo lo demás. Se llama Shoganai y significa aproximadamente no se puede evitar. A primera vista, esto suena a rendición, lo opuesto a todo lo que hemos estado discutiendo. Si Ichigo Ichi dice, actúa ahora porque este momento es irreemplazable, ¿cómo puede Shoganai decir que algunas cosas no pueden evitarse? ¿No es eso simplemente una excusa sofisticada? No. Y la distinción es suficientemente importante como para que te quedes con ella. Shoganai no trata sobre lo que haces, trata sobre dónde diriges tu energía. La comprensión japonesa es que la energía humana, mental, emocional, física, es finita. Cada onza que gastas en algo que no puedes controlar es una onza que no puedes gastar en algo que sí puedes. Y la fuente más consistente de parálisis y lo que se experimenta como pereza en muchas personas no es en realidad evasión, es agotamiento. Agotamiento por cargar con un peso que nunca fue suyo para cargar. No puedes controlar la economía. No puedes controlar lo que otras personas piensen de tus decisiones. No puedes controlar la familia en la que naciste, el país donde creciste, las oportunidades que estuvieron disponibles para ti a los 20 años que no estuvieron disponibles para otra persona. No puedes controlar lo que ya ha sucedido. Shoganai, suéltalo. No porque no importe, sí importa, sino porque cargarlo te cuesta la energía que necesitas para lo que realmente está a tu alcance. ¿Qué está a tu alcance? Hoy, esta mañana, esta hora, la elección de comenzar, la calidad de atención que traes a lo que sea que tengas delante, la decisión de ser un 1% mejor que ayer, el compromiso de moverse a través de la incomodidad en lugar de alrededor de ella. Conocí a un anciano en un templo en Kioto. Yo tenía 30 años en ese momento, visitando durante un periodo en que trataba de descubrir qué estaba haciendo con mi vida. Él tenía 85 años y estaba rastrilando cuidadosamente un jardín de arena seca en líneas perfectas. Lo observé durante mucho tiempo. Luego le pregunté, algo tontamente, si alguna vez se cansaba de eso, si alguna vez quería parar.
Me miró y sonrió, no la sonrisa de un hombre que encontró mi pregunta divertida, sino la sonrisa de un hombre que había encontrado paz en algo que yo todavía no había comprendido. Dijo rastrillo porque mis manos todavía pueden sostener un rastrillo. El día que no puedan, shoganai, ese será el momento de parar. Hasta entonces, descansar cuando todavía puedo trabajar no es descanso, es desperdicio. Y el desperdicio hizo una pausa y miró la arena. El desperdicio es el único pecado real. Yo tenía 30 años y había pasado al menos un año de mi vida diciéndome que necesitaba descansar, recuperarme, esperar el momento correcto. Y aquí había un hombre de 85 años rastrillando arena y llamando pecado a la inacción voluntaria. Sentí que algo se abría en mí esa tarde. No dolorosamente, más como una ventana que se abre. Ahora quiero reunir los 7 métodos porque en aislamiento cada uno es útil. Juntos describen algo más grande, una manera de estar en el mundo que la cultura japonesa ha construido durante siglos y que el mundo moderno, con su optimización para la comodidad y su economía de la atención, ha abandonado casi por completo. Michigo Ichei, este momento nunca volverá. Muévete ahora porque después es una historia, no un lugar. Michigo Ichei, Kaizen, no necesitas transformarte. Necesitas mejorar un 1% cada día sin excepción. Shoshin trae curiosidad de principiante a todo lo que haces. La maestría no es saberlo todo, es permanecer genuinamente abierto a lo que aún no has descubierto. Gaman, tus sentimientos son reales, pero no están a cargo. La perseverancia no es la ausencia de dificultad, es la elección de continuar dentro de ella. Seiri, Seiton, Seiso, ordena tu entorno como un acto de ordenar tu mente. El espacio en el que vives está pensando contigo. Hansei, mírate honestamente, cada día. Las partes de tu vida que te niegas a examinar son las partes que funcionan silenciosamente, en el fondo, tomando decisiones en tu nombre. Shoganai, suelta lo que no puedes controlar. Cada onza de energía gastada en lo inmutable se roba de lo posible. Juntos, estos no son un sistema de productividad, son un tipo diferente de identidad, una respuesta diferente a la pregunta: ¿quién eres cuando nadie te mira? Cuando no tienes ganas, cuando no hay recompensa, cuando la mañana está fría y la tarea es difícil y la opción cómoda está justo ahí. La mayoría de las personas responde esa pregunta con sus hábitos y sus hábitos la responden mal. Esto es lo que quiero dejarte, no una técnica, una pregunta del tipo que no tiene una respuesta fácil, del tipo que permanece contigo después de dejar de ver. Todo ser humano llega eventualmente al final de la historia que estaba viviendo, y en esa llegada solo hay una pregunta que parece importar. Usé lo que tuve, no perfectamente, no heroicamente, pero honestamente encontré las mañanas que me dieron, me moví a través de la incomodidad que temía, me convertí en más de lo que nací, o esperé un sentimiento que nunca llegó del todo. Japón no construyó su extraordinaria cultura de disciplina porque su gente fuera mejores seres humanos. La construyeron porque decidieron colectivamente, generación tras generación, que la pereza era una elección, que la excelencia también era una elección y que la distancia entre quién eres y quién eres capaz de ser se cruza no en un único momento heroico, sino en las 10,000 mañanas ordinarias donde te levantaste de todas formas. Tienes esas mañanas por delante. Algunas son mañana, algunas son hoy. El anciano en Kioto sigue rastrillando su jardín. El señor Yamamoto sigue limpiando su baño como un templo. El trabajador de la fábrica en Osaka sigue perfeccionando el tornillo que ha instalado 10,000 veces. No están esperando, no están esperanzados, no están negociando con su incomodidad, están trabajando. Y la pregunta real, la que quiero que saques de este video y lleves a tu vida real, no es si entiendes estos métodos, los entiendes, los has escuchado ahora. La pregunta es si en 10 años serás la persona que los leyó o la persona que los vivió